Ya, ahora sí estoy comenzando a grabar la clase. Bueno, les doy muy buenas tardes a la clase del día de hoy de química. Esta clase se va a dividir en dos. ¿En qué sentido se va a dividir en dos? Vamos a, primeramente, yo en realidad dar algunas cositas ahí de las autoevaluaciones que ustedes pudieron responder en los respectivos cursos y de ahí vamos a comenzar la clase. Leí sus autos de evaluaciones y la verdad que primero agradecer por las palabras, la verdad que es muy, para mí como muy gratificante que ustedes puedan valorar el trabajo que hay detrás. Muchas veces uno ve un video de eh, a lo mejor 10 minutos, 15 minutos, pero detrás de ese trabajo hay, o sea, detrás de esos 15 minutos hay harto trabajo, ya harto trabajo que no se ve, así que yo también he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, al igual que ustedes, a trabajar de esta manera. Se lo he comentado en algunos cursos que yo, en lo personal, no soy muy de tecnología para trabajar. Siento que con un plumón me defiendo bastante bien. No me gustaba mucho el uso del PowerPoint. Con algunos ya nos conocemos hace bastante tiempo y no solía hacer clases de este estilo. Entonces, eh, ahora también me he tenido que unir a esta nueva forma de trabajo, así que yo igual valoro que, o sea, de verdad que es muy, para mí es muy importante que usted me haya escrito esas cosas porque, no sé, como que igual me pongo contenta. Sí, algunas cositas por ahí que como que en realidad me causaron curiosidad. Por ejemplo, había un comentario que decía de que la profesora dé más plazo para entregar los trabajos. La verdad que aunque usted se atrase, nosotros vamos, independientemente que sea yo, pero nosotros vamos a estar siempre dispuestos a recibir trabajos pendientes, ¿ya? Así que pierda cuidado en eso. Y por ahí también me dijeron de que la clase fuera a las 8 de la mañana. La verdad que yo voy a ser muy honesta. La puse hasta ahora porque encuentro que es una hora más o menos prudente, aparte que yo igual en la mañana tengo otra clase, pero a las 8 de la mañana encuentro que es demasiado temprano, por lo menos para esta modalidad, ¿ya? Así que eso como una visión mía. ¿Por qué el día jueves? Porque el día jueves tenemos química solamente y cambio la hora solamente por ese motivo, ¿ya? Pero en general, muchas gracias entonces a todos aquellos que respondieron. En uno de los cursos también pusieron de que, claro, había una pregunta que decía, ¿cuántos han aprendido? Yo sé que obviamente esto es súper distinto al estar en clase, porque hay una diversidad de alumnos, así como hay diversidad de profesores, los alumnos también están diversos. Pero lo que respecta a mí, yo tengo varias modalidades para que usted pueda preguntar. Obviamente no es lo mismo que si usted me pregunta cierto por Classroom y yo le tengo que mandar solamente un escrito. Y hay personas que con el escrito quedan tranquilas porque entienden. Entonces yo tengo hartas formas de que usted me pueda preguntar. Hay alumnos de este curso que me han agregado a mi Instagram de profesora y me han preguntado por ahí y yo les respondo a través de un audio que la verdad que es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, tiene varias formas para usted poder trabajar, así que pierda cuidado con eso. Póngase al día en los trabajos pendientes, ¿ya? Para que no vaya a tener problemas después. La verdad que la mayoría se ha puesto al día, ocupó la semana anterior para entregar todos los trabajos pendientes, pero usted sabe que esto continúa y debemos seguir trabajando. Entonces, eso por esa parte. Lo otro, hoy día vamos a terminar de ver lo último que nos queda ver de química orgánica, ya que son reacciones orgánicas, y la próxima semana vamos a hacer una guía en conjunto. Ahora, o, o siga la instrucción de esta clase para que así podamos trabajar, que se las voy a dar al final, que sería lo último que nos queda por ver, y después como el otro, a ver, este jueves 3, el 10 vamos a ver la guía, y la semana del 18 no creo que tengamos clase, por lo menos ese jueves 17, pienso yo. Y cuando volvamos vamos a retomar con otra unidad que son disoluciones químicas, que es harto cálculo matemático, ¿ya? Y ya no veríamos nada más de química orgánica. Entonces, denme un segundo aquí para buscar el material. Ahora sí.
Ya, nosotros entonces el día de hoy vamos a ver reacciones químicas orgánicas, igual que siempre. Vamos a trabajar de tal manera que usted pueda poner atención y aclarar las dudas mientras vamos trabajando y al final yo le voy a dar la instrucción de lo que hay que hacer. Entonces vamos a trabajar el día de hoy reacciones químicas orgánicas. ¿Y qué son las reacciones químicas orgánicas? La verdad que uno dice, oh, profesora, ¿vamos a hacer reaccionar los compuestos? Sí, vamos a hacer, en realidad vamos a escribir, ¿cierto? ¿Qué es lo que se forma en la reacción de ciertos compuestos? Ahora, esto la verdad que no es difícil porque es un ejercicio que es súper mecánico. Aquí no tiene que nombrar nada, solamente usted va a tener que hacer una reacción. Y esta reacción va a ser una reacción más que nada mecánica, no es que usted tenga, no está planteada en un problema, ni tampoco está cierto que yo le dé los nombres, usted haga la reacción, no, va a estar planteada de una manera, la verdad que bien fácil para poder realizarlo. Entonces, las reacciones químicas orgánicas, ¿qué es lo que son? Son reacciones químicas que involucran al menos un compuesto orgánico como reactivo, ya porque si no, no sería una reacción orgánica y serían otro tipo de reacción. Entonces, sí o sí, una reacción orgánica tiene que tener al menos un compuesto orgánico como reactivo. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros vamos a tener cinco tipos de reacciones orgánicas. ¿Cuáles van a ser estas reacciones? Las reacciones de sustitución, las reacciones de adición, las reacciones de eliminación, de esterificación y de combustión. ¿Qué van a tener en características ellas? La verdad que la primera dice reacción de sustitución. La palabra lo dice, ¿ya? Es decir, yo voy a sustituir algo, una cosa por otra, ¿ya? Adición tiene que ver con la adición de, es decir, yo voy a agregar algo. Y ahí vamos a ver qué es lo que agregamos y qué es lo que sustituimos. En la reacción de eliminación yo tengo que eliminar algo. En la reacción de esterificación son reacciones donde se forma un éster y las reacciones de combustión son todas aquellas reacciones donde yo ocupo un comburente que en este caso es el oxígeno. Entonces nosotros vamos a tener 5 tipos de reacciones de tipo orgánico. Entonces las vamos a ir revisando. Vamos a partir con las reacciones de sustitución. Dame un cachito que como que se agrandó mucho. Ya, vamos a partir con las reacciones de sustitución. ¿Qué es una reacción de sustitución? Hay que tener claro, sí, quiénes participan. Si bien es muy mecánico, hay que tener en cuenta quiénes van a participar en este tipo de reacción. Entonces, en este tipo de reacciones, un alcano, súper importante, porque podría ser un alqueno, un alquino, un ciclo, un alcano, es decir, un compuesto que es lineal, reacciona con una molécula diatómica. ¿Qué es una molécula diatómica? Es un elemento que tiene un 2 abajo. ¿Cómo es eso, profesora? Eso es de la siguiente manera. Por ejemplo, esto es una molécula diatómica, un elemento que tiene un 2. Di significa diatómica y 2 átomos, por eso se dice diatómica y 2 átomos de cloro. Diatómico, diatómico, ¿ya? Eso es diatómico. Entonces, las reacciones, ¿cierto?, de sustitución van a ser aquellas donde tengo un alcano que va a reaccionar con una molécula diatómica y se sustituye un hidrógeno por un elemento de la molécula, formándose un compuesto halogenado y un hidrácido. Entonces usted dirá, profesora, ¿y cómo es esto? Entonces tenemos claro de que la reacción va a ser entre un alcano y una molécula diatómica. Esa es una reacción de sustitución. Es decir, si yo le pongo varias series de reacciones y le digo que usted reconozca alguna de ellas, obviamente que usted para las reacciones de sustitución va a descartar todas aquellas que tengan enlace doble y triple. ¿Por qué? Porque las reacciones de sustitución son solamente alcanos, ¿ya? Y que se van a unir, a una molécula diatómica. Y como resultado, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que se va a formar un compuesto que se llama halogenado. ¿Ya? ¿Por qué halogenado? Porque la verdad es que siempre la molécula diatómica que se ocupa es un elemento que pertenece a los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Recuerde que los grupos de la tabla periódica tienen nombres. Y hay un grupo que es el grupo de los halógenos, que es el grupo 7, donde se encuentra el cloro, el flúor, el yodo, que es la columna, ¿ya? Y se va a formar un hidrácido. Entonces, vamos a ver en ejemplos, vamos a ver, ¿cierto?, los ejemplos. ¿Cómo quedaría este tipo de ejercicios?
Entonces, yo tengo aquí un alcano, si usted se da cuenta, y siempre van a ser como en fórmula, la verdad que siempre lo dan como en fórmula condensada o fórmula gráfica. Ahora, para yo explicárselo, se los coloqué como en fórmula estructural para explicar qué es lo que ocurre. Ya, entonces yo tengo aquí un alcano, ¿cierto? Un alcano de 3 carbonos. Ahora usted dirá, ¿y por qué es un alcano y no un alqueno ni un alquino? Porque recuerde que en alquenos y alquinos sale el enlace, o 2 rayitas o 3 rayitas, más mi molécula diatómica, ¿ya? Eso es lo que tengo. Entonces, si yo le digo, realice la siguiente reacción de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta figura, ya que es que está acá del compuesto, la tengo que colocar en esqueleto. Ahora, ¿puedo colocarla en esqueleto? No, eso depende de cada uno. Ya es como en matemática, hay gente que hace el ejercicio directo y hay gente que necesita hacer más pasos. Yo se lo hice ahora paso a paso para que usted, ¿cierto? Cuando esté trabajando, no se complique la existencia. Pero lo podría hacer directo. Si lo entiende ahora directamente, o sea, de manera rápida, lo puede hacer directo. Entonces, esta molécula, ¿cierto? Yo la hago en mi estructura o en mi esqueleto para ver qué tiene. Tiene, ¿cierto? 3 carbonos que están unidos todos por enlace simple y cada carbono tiene asociado hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? El primero tiene 3, el segundo tiene 2, el tercero tiene 3, ¿cierto? Entonces, ahí usted tiene todos sus hidrógenos respectivos y sus carbonos. Esta molécula, que es diatómica, que puede ser cualquier elemento, el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, qué sé yo, siempre va a tener un 2, es decir, la forma que tiene es Br, Br, o Cl, Cl, o F, F, yodo, yodo. La que necesite va a tener siempre 2, porque es diatómica, son solamente 2. Entonces, lo que tengo que hacer en esta reacción es sustituir, por eso que se llama de sustitución, yo sustituyo el primer elemento, ¿ya? El primer elemento, ¿cierto?, de la molécula diatómica por cualquiera de los hidrógenos que yo seleccione. En este caso, yo seleccioné este hidrógeno. Usted podría seleccionar este, el de aquí, el de acá, el de acá, el de acá, cualquiera. ¿Ya? Cualquier hidrógeno. Ahora, ¿esto va a ser siempre? Obviamente que no va a ser siempre, porque por ejemplo, yo le podría dar el resultado y usted me tendría que decir cuál es el reactivo, ¿ya? Pero por ahora vamos a tomar como elección cualquiera, ¿ya? Entonces, sustituimos, perdón, el primer halógeno, este es un elemento que es halógeno, el primer elemento, ¿cierto?, que acompaña por cualquiera de los hidrógenos. ¿Qué significa sustituir? Sustituir significa cambiar uno por otro. Por ejemplo, cuando usted está sentado está en el colegio, ¿cierto? Y los cambian de puesto, usted lo que hace, o lo que uno hace es sustituir un cambio por otro. Ya, si hay 2 compañeros y atrás hay 2 señoritas, ¿cierto? Y cambio una para adelante, lo que hago es sustituir el puesto una de la otra. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar de la siguiente manera. Tengo, este es mi producto, o sea, mi reactivo, o lo que está antes de la flecha, que era lo que tenía, ¿cierto? Nosotros teníamos esto. Esto es lo que tenemos, el compuesto de 3 carbonos con sus hidrógenos respectivos, más la molécula diatómica, ¿ya? Que es lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a sustituir este elemento por ¿cuál de los hidrógenos? En este caso yo tomé ese hidrógeno. Vuelvo a insistir, usted podría haber tomado cualquiera de los otros, ¿ya? Yo tomé ese. ¿Y cómo me va a quedar? Anoto el mismo compuesto con la misma cantidad de carbono, con la misma cantidad de hidrógenos, pero en vez de colocar aquí la H que va, ¿cierto? Yo la sustituí. ¿Y qué voy a colocar? El BR. ¿Qué voy a colocar acá? El H. ¿Se da cuenta que estoy sustituyendo el H por el BR? Estoy cambiándolos. ¿Cómo me va a quedar la reacción? La reacción me va a quedar de la siguiente manera. Esto mismo lo paso condensado. CH3, CH2, CH3, que es lo que tengo arriba, ¿cierto? Más BR2. Ahí está, BR2, bromo diatómico. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó CH3, CH2, acá tengo C y tengo 2H, CH2, y el elemento que yo sustituí me queda como ramificación, más el HBr, que si usted se da cuenta, en la introducción ahí donde decía que se forma un compuesto halogenado y un hidrácido. Compuesto halogenado, es decir, este compuesto se va a llamar compuesto halogenado porque tiene un elemento que es halógeno y este compuesto que está acá es un hidrácido.
Usted se recuerda, cuando estábamos en primero medio y vimos nomenclatura, vimos que todos los compuestos que tienen dos elementos donde el hidrógeno va primero, es un hidrácido. ¿Se acuerdan que estos se nombraban como ácido bromídrico, ácido sulfídrico, ácido yodídrico? Entonces, eso es una reacción de sustitución. Aquí no hay que ver nombres, ya por lo menos en esta parte cuando se enseña en química orgánica no se ven nombres. Por eso que le digo que es muy mecánico. Voy a explicar otro ejemplo y si alguien queda con una duda me la pregunta. Ya, otro ejemplo de sustitución podría ser este. Tengo mi molécula, ¿cierto? Mi alcano, tiene que ser alcano, no puede ser ni alqueno ni alquino. Tengo mi molécula diatómica, que en este caso es el yodo. Lo que hago es colocar la estructura de la molécula. Ahora yo podría decir aquí perfectamente, ya voy a, de los 3 hidrógenos que tengo acá, de los 6, porque son 3 y 3, voy a lo mejor cambiarla por el primero o voy a cambiarla por el segundo. Da lo mismo como usted lo haga. Entonces, yo hago la estructura, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es cambiar el primer elemento, y en este caso yo lo cambié por el hidrógeno de abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Lo que se va a formar es lo siguiente. Hago la estructura, ¿cierto? Del reactante, es decir, lo que está antes de la flecha, de mi alcano, más mi molécula diatómica. Y posteriormente a eso, ¿qué me quedó? Hago la misma estructura, pero hago la sustitución de los elementos, es decir, recuerde que aquí va una Y, o sea, una I, perdón, y la cambio por mi H. ¿Por cuál H? Por la de acá. Usted podría haberla cambiado por esa, por esa, por esa, por esa o por esa, por la que usted decida. En este caso, como yo estoy dando el ejemplo, yo la quise cambiar por esa. Si usted tiene que hacer el ejercicio, usted la cambia por la que usted estime conveniente. La cambié y ¿qué me quedó? Esto mismo ahora lo hago en condensado. Me queda CH3, que es lo que yo tengo en el comienzo, más el I2, que es la molécula diatómica. Todo esto que está antes de la flecha es lo que yo le doy. Usted lo que va a tener que colocar es el producto final. ¿Qué le quedó aquí? Le quedó la C con 2 hidrógenos, la C con 2 hidrógenos, y la C con 3 hidrógenos, y la C con 3 hidrógenos, y el yodo queda como una ramificación. Que ojo, puede ser la ramificación para abajo o para arriba, da lo mismo la posición, o en este caso como es el primero, puede ser para este lado también. Más el hidrácido que es el HI. Entonces, esas son las reacciones de sustitución. Yo sustituyo un elemento que es cierto, un halógeno, o en este caso que es un elemento halógeno que es el que va a estar acá el primero, por cualquiera de los hidrógenos. Ojo, lo sustituyo por un hidrógeno, no lo sustituyo por ningún carbono, solo por un hidrógeno. Entonces la consulta es la siguiente. ¿Estamos claros? ¿Se entiende lo que es una reacción de sustitución? Si usted entiende, hay un dedito que es para arriba y si tiene dudas me las puede preguntar. O por micrófono o me la puede preguntar acá por el chat. ¿Sí? ¿No hay un problema? Ya. ¿Estamos todos claros entonces? No hay problema. Podría hacer una prueba. Dame un segundo. Ya. Entonces ahora vamos a pasar, igual si después tienen duda y no quieren preguntar, que les da vergüenza, qué sé yo, me pueden preguntar después, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Ya vamos con el segundo tipo de reacción. Entonces la reacción de sustitución va a ser entre un alcano y una molécula diatómica donde se va a formar un compuesto halogenado y un hidrácido. Si se da cuenta es muy mecánico, los dos ejercicios son muy similares porque se trabaja siempre de la misma manera. Por eso que se dice que es más mecánico. Ahora, reacciones de adición. Dentro de las reacciones de adición, nosotros vamos a encontrar dos tipos de reacciones, que una es la hidrogenación y la otra es la hidratación. En la hidrogenación, lo que yo hago es lo siguiente. Se adiciona hidrógeno a un alqueno o alquino. Ojo, alqueno o alquino, no puede ser un alcano. ¿Por qué no puede ser un alcano? Porque el alcano tiene todos sus enlaces ya, o su hidrógeno ya completo. En cambio, los alquenos y los alquinos no. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los alquenos que tienen enlace doble, les voy a mostrar acá en un ejemplo. Ya, por ejemplo, en este caso, yo tengo este alqueno, para que me vayan siguiendo. Yo tengo este alqueno, ¿ya? El alqueno de 2 carbonos. Entonces, si usted se da cuenta, este alqueno
Este carbono tiene el enlace doble más los dos tiene los 4. Pero ¿qué pasa si yo borro, por ejemplo, este enlace doble y lo hago solo simple? Va a tener que agregar hidrógeno. En cambio, el alcano, perdón, acá, ¿cierto? Tengo mis dos carbonos con los hidrógenos respectivos y ellos tienen un enlace simple. Entonces, si yo quito el enlace, lo saco, ya no me quedaría nada, ¿cierto? Porque no habría unión nomás. En cambio, cuando es doble, si yo quito uno, me queda uno. Por eso que es solamente en dobles o triples. ¿Ya? Para que igual eso lo tengan en consideración. Entonces, la hidrogenación se adiciona hidrógeno, aquí le voy a poner hidrógeno diatómico, le voy a poner porque me falta eso. Hidrógeno diatómico. ¿Qué significa que sea diatómico? Que son dos hidrógenos, ¿cierto? A un alqueno, perdón, o alquino. El hidrógeno tiene como función romper enlaces y adicionarse. Si el enlace es doble, queda en simple, y si el enlace es triple, queda en doble. Entonces, la reacción de hidrogenación es agregar hidrógeno diatómico a un alqueno o a un alquino. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el enlace doble se transforma en simple y el enlace triple, perdón, se transforma en doble. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Dame un segundito. Ya. Vamos a ver ejemplos. ¿Cómo van a ser estos ejemplos? Yo aquí, ¿cierto? Tengo un compuesto con enlaces dobles y tengo la suma de mi hidrógeno diatómico. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Solamente yo voy a considerar los carbonos que tienen el enlace doble. No me voy a meter a trabajar aquí. ¿Por qué no? Porque aquí no está el enlace doble. El enlace doble está solo acá. Entonces, acá si usted se da cuenta, no es necesario hacer la molécula. Usted tiene el compuesto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene cuando tiene hidrógeno diatómico? Tiene dos hidrógenos. ¿Se da cuenta? Lo que va a hacer usted es que, primero, este hidrógeno que se va a unir, lo que hace es romper este enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que el enlace ya no va a ser doble, el después de la flecha ya no va a ser doble, sino que va a ser simple. Si es doble, va a ser simple, y si es triple, va a ser doble. Y lo que hago yo es estos hidrógenos los adiciono, es decir, los sumo. ¿A quién los voy a sumar? Da lo mismo el orden, ya porque son dos hidrógenos en ambos casos. Este hidrógeno se lo sumo, ¿cierto?, a uno de los carbonos y el otro hidrógeno se lo sumo al otro carbono. ¿Cómo me va a quedar esto? Tengo mi compuesto antes de la flecha, que es el que yo le doy, ¿cierto? Ahí está, más la molécula diatómica de hidrógeno, acá está. ¿Y qué es lo que me quedó? Si se da cuenta, después de la flecha, yo tengo un compuesto que tiene 3 carbonos, ¿cierto? Tiene 3 carbonos, pero ya no tiene enlace doble, tiene solo enlaces simples. ¿Cómo me va a quedar esto? El primero que no lo toqué me va a quedar tal cual, CH3. Este compuesto, o sea, este carbono, tenía un hidrógeno y como yo le sumé uno, ya no va a ser CH, sino que va a ser CH2. Y el que es CH2, como le sumé el otro hidrógeno, ya no va a ser CH2, sino que va a ser CH3. Y el enlace doble desaparece. ¿Por qué desaparece el enlace doble? Desaparece porque, ¿cierto?, el hidrógeno lo que hace es romper este enlace y así se adiciona. Ahora, ¿por qué se tiene que romper el enlace? Porque si no se rompe el enlace, este carbono quedaría con 2 adelante, 1 atrás, serían 3, más el que tiene 4 y más el que adiciono 5. Por eso es que se rompe el enlace, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tiene enlace triple? Cuando tiene enlace triple es lo mismo. Tengo mi compuesto de enlace triple, ¿cierto? Entonces, ¿en quién me voy a fijar? Solo en ellos dos. Lo demás va a trabajar tal cual. Se va a mantener en este caso. Entonces, la molécula diatómica del hidrógeno, ¿cómo se coloca? Se coloca H y H. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este hidrógeno, para poder adicionarse en estos carbonos, tiene que romper el enlace. ¿Qué enlace va a romper? Va a romper el enlace triple, pero a diferencia del anterior, que era doble, el doble queda en simple. Y el triple pasa a ser doble, ¿ya? Y estos hidrógenos se van a adicionar. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar de la siguiente manera.
tengo mi compuesto como corresponde, ¿cierto? Acá está mi compuesto, tengo mi hidrógeno, que esto obviamente es lo que está antes de la flecha, ¿y qué me quedó después de la flecha? El primer carbono y el segundo carbono se mantienen tal cual porque no se tocan ni se mantienen. ¿Y por qué no se tocan ni se mantienen? Porque solamente va a afectar a estos carbonos. Los copio tal cual, CH3, CH2. Después viene el enlace triple, que como le agregué hidrógeno pasa a enlace doble, es decir, ya no van a haber 3 rayitas, sino que van a haber 2. ¿Se da cuenta? Y este carbono no tenía ningún hidrógeno. Como yo le sumé 1, ¿cómo va a quedar ahora? Como CH. Y este carbono que está acá no tenía ningún hidrógeno. Sí, no tenía ningún hidrógeno. Como yo le sumé 1, ¿cómo va a quedar? En CH. Y el último se mantiene que queda en CH3. Y esa es una reacción de hidrogenación. La reacción de hidrogenación va a ser solamente en enlaces que tienen, en compuestos que tienen, perdón, enlaces dobles o enlaces triples. Y lo que hace es, el hidrógeno es romper el enlace y adicionarse. ¿Cómo se va a adicionar? Se va a adicionar de manera doble, porque la molécula va a ser diatómica, y se va a adicionar a cada uno de los respectivos carbonos que contengan o el enlace doble o el enlace triple. Y adicionalmente a eso, rompe los enlaces. El que es doble queda en simple y el que es triple queda en doble. Ya, la consulta es, ¿se entiende cómo es la reacción de hidrogenación? Si usted entiende, puede poner ahí la reacción, perdón, la reacción. Puede ponerle, sí, dentro de la reacción de 2 para arriba se entiende. Me asusta cuando todo el mundo entiende. Yo creo que lo están haciendo para complacer a la profesora. Espero que entiendan. Ya, y si no entienden, no hay dedo para abajo. No, si no entienden, me escribe, me habla, no hay ningún problema que lo pase. Y si le da vergüenza hablar o dirigirse aquí como en la clase, por decirlo así, me puede escribir después, no tengo ningún problema. Ya, entonces la reacción, proseguimos, ¿cierto? Esa es la reacción de hidrogenación, que es un tipo de adición. Y la otra que tenemos de adición es la hidratación. La palabra lo dice, hidratación. ¿Qué es lo que agregamos? Vamos a agregar agua. Entonces dice, se adiciona agua a un compuesto que presenta enlace doble. Ojo, dijimos que la sustitución eran alcanos con una molécula diatómica. La hidrogenación son alquenos o alquinos más hidrógeno diatómico. En la de hidratación son alquenos, más, más el agua, ¿ya? Que es lo único. Entonces, dice, se adiciona agua a un compuesto que presenta enlace doble, es decir, un alqueno, y como resultado se obtiene un alcohol. Profesora, pero ¿cómo vamos a pasar de un alcohol? O sea, sin hidrato vamos a tener alcohol. No, esto es solamente en compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces vamos a ver los ejemplos. Le coloqué 2 ejemplos yo. Acá tengo un alqueno, ¿cierto? De 2 carbonos y le voy a adicionar agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que, primero, cuando cada vez que yo agrego hidrógeno estoy rompiendo enlace. Entonces, lo primero que hago, eso no sé si lo coloqué acá, me dice, se adiciona agua a un compuesto que presenta enlace doble, es decir, un alqueno, y como resultado se obtiene un alcohol. Pero los alcoholes ya vimos que tenían enlace simple. Entonces, lo primero, que el enlace, ¿cierto? Cuando agrego el agua, el enlace doble se rompe, ¿ya? Se rompe el enlace doble, no va a haber más enlace doble. Y lo que va a ocurrir es de que cuando agrego agua, yo como me voy a fijar solo en los carbonos que contienen el enlace doble, solo en ellos, a uno le voy a agregar el H y a otro le voy a agregar el OH, que es lo del agua. El agua por separado tiene un ion que es el H y otro que es el OH. Ahora se los tengo que sumar, pero ¿cómo se los sumo? ¿Se los sumo en el orden que va? No, aquí da lo mismo el orden. ¿A qué me refiero con esto? Puedo, en este caso, ¿cierto? Yo le coloqué el hidrógeno se colocó o al primer carbono, y yo le coloqué el OH, no, olvídense lo que dije. El hidrógeno en este caso, que es el ejemplo que yo le estoy dando, se lo estoy dando al segundo carbono, y mi OH se lo estoy dando al primero. Pero también podría haber sido al revés. ¿Cómo al revés, profesora? Que yo a este le dé el H y a este le dé el OH. Da lo mismo el orden en el que usted se lo sume, ¿ya? En este caso de la hidratación. Entonces, ¿cómo le va a quedar la reacción? Tiene su compuesto de enlace doble. Ahí está su compuesto de enlace doble. Más el agua, más el agua. ¿Qué es lo que pasó?
A este carbono, ¿yo qué le estoy adicionando? Yo le estoy adicionando el... Ahí lo coloqué al revés, ya, pero da lo mismo. Lo coloqué al revés acá, ¿ya? Y por eso ahí puse da lo mismo, ¿ya? Entonces, a este carbono, ¿qué es lo que yo le adicioné? A este carbono yo le adicioné un hidrógeno. ¿Por qué le adicioné un hidrógeno? Porque antes tenía 2 y ahora tiene 1. Y al otro carbono, que tiene los 2, yo no le agrego hidrógeno, porque ¿qué le estoy adicionando? Un OH. ¿Y en qué se transformó el compuesto? En un alcohol, ¿ya? Porque se transforma en un alcohol, porque es una cadena con enlace simple y un OH. Entonces, la hidratación es en compuestos que tienen, perdón, enlace doble, y donde yo voy a agregarle a uno de los carbonos, cualquiera el que yo quiera, de los que contienen el enlace doble obviamente, a cualquiera de ellos dos, le agrego el H, y al que le agregué el H, al otro le agrego el OH. ¿Se entiende? Que fue lo que hicimos acá. Veamos un último ejemplo. Tiene el compuesto aquí, ¿cierto? El enlace doble. Acá está el enlace doble. Solamente eso los toca. Los dos primeros los mantiene tal cual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar a uno el H y al otro le vamos a agregar el OH. ¿Qué va a pasar con el enlace doble? El enlace doble desaparece. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se transforma en simple. ¿Cómo me va a quedar el compuesto? Tengo el compuesto, ¿cierto? Más el agua y me va a quedar. Primero y segundo se mantienen, CH3, CH2, y el segundo, ¿cierto? Yo le sumé el OH, queda tal cual, CH, le agregué el OH, y al último, ¿cierto? Que tenía 2 hidrógenos, le voy a agregar un hidrógeno. Ya, le voy a agregar un hidrógeno, entonces ya no voy a tener 2, sino que voy a tener 3. Y así me queda un alcohol. ¿Se da cuenta? Entonces, el hidrógeno, cuando tengo un alqueno con agua, el agua, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es agregarle a uno de esos carbonos que contiene el enlace doble, a uno le agrego la H y a otro le agrego el OH. ¿A cuál de ellos le agrego cuál cosa? Da lo mismo, el que usted decida. Le puede agregar la H a este o le puede agregar la H a este. Ojo, no se vaya a equivocar y agregar H a los dos, no. O le agrega una o le agrega la otra. ¿Y qué se va a transformar? Un alcohol. Y siempre va a ser con enlace doble, no va a ser con enlace triple, va a ser solo doble y le va a agregar agua. Entonces, esa es una reacción de hidratación. Consulta. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Perdón, queda claro. ¿Queda claro la reacción de hidratación, cómo se hace? ¿Sí? Ya, puede poner su dedito para arriba, aplaudirme a la Rosita y cómo me aplaude. Ya, maravilloso. Y los que no ponen nada, ¿están entendiendo? Ah, no la escuchamos, profesora, ¿se imaginan? ¿Quieres saludar a los niños? ¿Están los niños acá? Que Lucas quiere estar Lucas en la clase. Ya, vamos a ver la otra reacción que nos queda. Que nos quedan poquitas. Quedan 3 minutos, nos quedan 2 reacciones. Deme un segundo. Ya. Nos queda la reacción de eliminación. La reacción de eliminación es una reacción de deshidratación. Si cuando hidrato agrego agua, cuando deshidrato lo que hago es quitar agua. Ya entonces dice, esta reacción es similar a la hidratación, pero de manera inversa. Es decir, a un alcohol se le quita el grupo OH, formándose un alqueno y agua. ¿Qué quiere decir esto? En la reacción anterior, en la que yo hidrataba, nosotros formábamos un alcohol a partir del alqueno y del agua. Ahora va a ser al revés. Esto va a estar primero y esto va a estar después. ¿Cómo así, profesora? Ejemplos. Ya, acá yo tengo un ejemplo. Los ejemplos de deshidratación siempre van a ser de la siguiente manera. Va a venir el alcohol y en la flecha va a venir un ácido, que en este caso es el H2SO4, que es como un catalizador. ¿No? Que al final no influye en el producto, pero es como un catalizador. Siempre aparece de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que dice? Se quita el OH y un hidrógeno del carbono adyacente a elección. Es decir, como este carbono tiene el OH, ¿cierto? Yo voy a quitar este OH de aquí, ¿cierto? Ya quité el OH. Quito el OH y voy a quitar
desde el carbono que tiene que tiene el alcohol, voy a elegir cualquiera de los carbonos que estén al lado de él. Puede ser en este caso él o él, ¿cierto? Y a cualquiera de los dos al que yo decida le voy a quitar un hidrógeno. ¿Para qué dirá usted? Porque como resultado se obtiene, ¿qué cosa dijimos? Un alqueno y agua. Ya quité el OH. Entonces, en este caso yo le voy a quitar el hidrógeno, se lo voy a quitar a el de acá. ¿Ya? Si yo le quito el hidrógeno al de acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se supone que como a este carbono le estoy quitando un OH y a este le estoy quitando el H, el enlace doble, ¿dónde va a quedar? En el centro, a este lado. No puede quedar a este lado. Si queda a este lado, le tengo que quitar hidrógeno al de acá. ¿Ya? Dice que queda menos de un minuto, se va a cortar en cualquier momento, vuelvan a conectarse y terminamos de ver este ejemplo y la otra que nos queda. Para que no quedemos ahí como...